Bien, la charla de hoy va a versar en una primera parte sobre qué relación vincula a la biología con la física, con la matemática. Creo que la respuesta es más o menos simple y sería la siguiente. La biología y la física estuvieron supeditadas a partir del fines del siglo XVII, porque Newton nace en 1642, a fines del siglo XVII por la autoridad muy fuerte de Isaac Newton. Es decir, los descubrimientos de Newton dentro de la física no pretendían ahondar en la parte filosófica, porque él incluso había dicho en muchas oportunidades que sus ideas en un principio estaban un poco separadas y apartadas de la filosofía. Este es un tema muy interesante porque, si bien la física, si uno hace un análisis histórico, como siempre digo, la historia es muy importante para entender la evolución de determinadas ciencias o disciplinas. Si bien la física en sus comienzos trató de estar separada un poco de la filosofía o de aspectos que podían considerarse ontológicos, es decir, podemos pensar en un principio en el primer tema que aparece 300 o 400 años antes de Cristo en física, que tiene que ver con la estática. No trato acá de decir que a nivel físico esa época fue importante para esta disciplina, porque la respuesta es negativa. Es decir, solamente la estática y la hidrostática, por así decirlo, tuvieron repercusión o importancia dentro de lo que podía ser la disciplina o la llamada física. Recién en 1500 y algo, cuando aparece en la historia Galileo, recién ahí aparece con la cinemática y la estática y un poco de la dinámica, pero muy poquito, aparece lo que hemos llamado la nueva física. Pero, volviendo otra vez a la idea fundamental, la física en su principio trató de mantenerse sanamente fuera de especulaciones ontológicas que probablemente no hubieran conducido en ese momento de la historia a nada importante. Con Newton el asunto cambia un poquitito, porque si bien Newton él mismo aclara que a él no le interesa mucho la parte filosófica de la física, sino que le interesa la parte física en cuanto a lo pragmático, en cuanto a las aplicaciones. Recordar, por ejemplo, el cálculo de fluxiones, que tiene que ver con el análisis matemático. Para él el análisis matemático fue importante porque le permitió resolver algunos problemas asociados, por ejemplo, a la teoría de la gravedad, a la teoría de la dinámica. O sea, la dinámica prácticamente tiene sentido a partir de Newton. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Hay un tema importante que Newton trata de soslayar, pero lo hace tomando un partido. Me refiero al espacio y el tiempo, que para Newton eran absolutos. El espacio y el tiempo estaban siempre. No importaba que hubiera un hombre, una persona, una inteligencia, no. El tiempo, es decir, lo que sucede en el espacio, ocupa un tiempo, y ese espacio y ese tiempo son independientes del hombre. A nivel filosófico, esto nos hace recordar los principios del idealismo de Berkeley. Para Berkeley, su famoso esse es percipi, o sea, las cosas existen porque son percibidas. El asunto era muy distinto para Berkeley. Para Berkeley el mundo existía porque nosotros lo percibíamos. Y Dios, de alguna manera, era el encargado de mantener al mundo tal como estaba y de mantenerlo en su lugar. Pero bueno, no vamos a hablar aquí del idealismo, que en algún momento
podemos volver a tocar este punto. Pero sí, para Newton el espacio y el tiempo eran absolutos, eran independientes del hombre, independientes de una inteligencia, independientes de una percepción a nivel de conciencia. Uno puede aceptar o no aceptar esto, pero en su momento, recordar, Newton fue, sin lugar a dudas, por más que muchos puedan criticarlo por alguna de sus ideas, pero Newton fue, a nivel de la física y de la matemática, fue un genio. De esto no cabe absolutamente ninguna duda. ¿Qué trae como consecuencia esto? Y algo muy simple. La autoridad de Newton era tan poderosa que cuando Newton afirmó que el espacio y el tiempo son independientes del hombre, esto fue de alguna manera un decreto a nivel científico. Además, esta expresión favorecía y favoreció durante un tiempo importante, favoreció el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque para las ciencias en general, lo que nos interesa a nivel científico son, en primer lugar, una aceptación de la comunidad científica de nuestras ideas o teorías. Y lo que es importante también, aparte de que es un cuerpo ordenado de una determinada disciplina, lo que nos interesa también de la ciencia es la predictividad. Pero esta predictividad de la ciencia se basa en algo muy importante que tiene que ver con lo objetivo, con la objetividad. O sea, a nivel científico, una verdad no debe ser una verdad parcial para un determinado grupo humano, sino que debe ser una verdad general. Eso significa la idea de ser objetivo. Newton, como buen hombre de ciencia, trató de ser lógico, era extremadamente lógico, su poderío en lógica le otorgó una matemática muy fuerte, y esta matemática fuerte le permitió ingresar en la física de una manera sin precedentes en la historia, claro, de una física incipiente, una física que recién empezaba. Recordar que la física, como dije hace un ratito, empieza con Galileo, o sea, prácticamente un poquito, 100 años antes de Newton. Pero llama la atención algo. ¿Por qué la física tardó tanto tiempo en llegar a Occidente, a hacer una ciencia, cuando, por ejemplo, comparándola con la matemática tiene una historia de 5.000 años, y la física recién empieza con Galileo en el siglo XVI? O sea, tenemos 5 siglos nada más de historia de la física, con un tremendo desarrollo tecnológico basado en esa física, en la física clásica. Este desarrollo tecnológico basado en la física clásica, principalmente y fundamentalmente en la física de Newton, que a nivel académico lo llamamos la mecánica racional, claramente es el fundamento y la base del 99,9% de la tecnología de Occidente. Entonces, en ningún momento podemos hacer una crítica peyorativa del pensamiento de Newton con respecto a lo que él hizo en física. Pero claro, hablar del espacio y del tiempo es una situación un poco distinta, porque ya entramos en una cuestión ontológica. El espacio y el tiempo es una cuestión metafísica. Quien se va a oponer totalmente a esta idea es Immanuel Kant, crítica de la razón pura. Él va a decir claramente, el espacio y el tiempo no son absolutos. Él no va a decir son relativos, porque él no puede demostrarlo, pero él da a entender que son relativos a la forma de pensar del hombre. Dicho de otra manera, el espacio y el tiempo son inherentes, son atributos del hombre. Son atributos del hombre, pero fuera del pensamiento del hombre. ¿Cuál es la realidad del espacio y del tiempo? ¿Hay una realidad independiente del hombre? Para Kant, crítica de la razón pura, estética trascendental, los a priori, el a priori interno, el tiempo, el externo, el espacio, no hay un espacio y un tiempo fuera del hombre.
Es el hombre, a través de su interacción con la realidad y a través de la decodificación que él hace de la misma, él necesita un escenario, y en ese escenario una secuencia, una correlación, una recurrencia. La secuencia, la recurrencia, la correlación es el tiempo, el escenario es el espacio. Pero ese espacio y tiempo que para Newton son absolutos, para Kant no lo son. Pero de todas maneras, por ejemplo, este libro hace una crítica un poco o bastante peyorativa con respecto a que en cierta medida el pensamiento de Newton fue nefasto para lo que es la ciencia en estos momentos, o para lo que es la mecánica cuántica o la misma teoría de la relatividad. Bueno, creo que eso es un comentario absolutamente injusto y absolutamente falso. El trabajo de Newton en su momento fue decisivo para, digamos, fundamentar la física a partir de lo que él consideró importante en la física, que es la dinámica, como continuación de la cinemática que había trabajado bastante Galileo. Pero la dinámica, su famosa segunda ley o segundo principio, fuerza igual a masa por aceleración, en la dinámica es fundamental porque a partir de la dinámica, trabajo, energía, potencia, toda la física comienza a desarrollarse a partir de eso, y a partir de estos elementos aparece la tecnología. ¿Y qué tecnología? La tecnología que tenemos en estos momentos. La tecnología que permite construir un coche, la tecnología que permite construir una casa. Todo eso, todos estos elementos, toda esta tecnología, todo esto que constituye la visión de lo que es el mundo en Occidente, es consecuencia inexorable de la física de Newton. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, acá el libro dice: dichas ideas en esencia han creado una visión del mundo basada en la separación. Newton describió un mundo material en el que las partículas individuales de materia seguían ciertas leyes de movimiento a través del espacio y el tiempo. Pensó en el universo como si fuera una gran máquina. Antes de que Newton formulara sus leyes del movimiento, el filósofo francés René Descartes enunció lo que en su tiempo era una noción revolucionaria, que nosotros, representados por nuestras mentes, estábamos separados de esta materia inerte y sin vida de nuestros cuerpos, que no eran sino otra máquina, bien engrasada. Claro, es decir, acá aparece la crítica fundamental en este libro, en donde que la idea, el trabajo de Newton, es un trabajo de corte analítico. Y el corte analítico, como hemos mencionado en la charla anterior, la prioridad del análisis por sobre la síntesis fue enunciada también por René Descartes. Descomponer el problema en la mayor cantidad posible de partes, resolver cada una de sus partes y luego suponer que la unión de todas ellas, si funcionaban correctamente, harían funcionar bien la totalidad. Eso da a entender perfectamente de que todo nuestro universo es como una gran maquinaria, una gran máquina que hay que mantenerla engrasada y funcionando perfectamente bien en sus partes. Y no interesa el todo como tal, interesa el funcionamiento de cada una de sus partes. Esto, en su momento, y esto es mi apología, mi defensa, no creo que Newton necesite la defensa, ninguno. Hombre de ciencia, sea matemático, físico, químico o biólogo, supongo que debe pensar que Newton necesita ser defendido como una mente prodigiosa y como un científico de primera magnitud, en absoluto. Por favor, insisto, tener una visión histórica. En su momento, Newton hizo lo que se debía hacer en ese momento. Su análisis, su física basada
en sus conocimientos matemáticos, en su lógica fuerte y contundente, la lógica que posee un buen matemático, le permitió elaborar sus principios, elaborar sus leyes y a partir de ahí explicar el mundo, lo que se podía explicar del mundo en ese momento de la historia. Entonces, cuidado con la crítica, cuidado con una crítica peyorativa, una crítica negativa con respecto a no, Newton fue un separatista porque separó también, igual que René Descartes, el cuerpo del alma, porque se preocupó demasiado por el análisis. Claro, no hay ninguna duda, el análisis es la base de las ciencias. La síntesis es importante. Justamente todas estas charlas que yo estoy tratando de dar tienen que ver con el concepto de síntesis, pero no por eso criticar el análisis, porque análisis es lo que va a justificar la síntesis, pero a su vez la síntesis va a justificar el análisis. ¿Qué quiero significar con esto? Las partes justifican el todo, pero el todo también justifica las partes. ¿Por qué? Porque en la idea del todo aparece algo, pero algo distinto a lo que las partes introducen dentro del concepto relativo. Es algo distinto. El todo es distinto a las partes. Esta es la idea de la síntesis, es la idea del espíritu de algo, de la idea que está debajo del análisis. Es la idea de que todo tiene que ver con todo, es la idea de lo holístico. Por eso estamos hablando acá dentro de algo que aparentemente tiene que desembocar en la medicina holística. La palabra importante es el adjetivo holístico. Todo tiene que ver con todo. El logos, el origen de la matemática, el origen de la física el origen de la química de la biología y la biología de la psicología y otra vez de la lógica. Siempre estamos con la rueda de Jean Piaget, la rueda circular, donde todo tiene que ver con todo. O sea, el logos del hombre no es independiente de su psiquis, como su psiquis no es independiente de su biología. Ahora, tratar de explicar la química a través de fórmulas matemáticas, eso se llama formalismo. Por eso que la matemática es una ciencia formal, igual que la lógica. Permite formalizar, dar una fórmula para una cuestión química. Para formar, por ejemplo, una sal, el ácido sulfúrico necesita azufre, oxígeno, hidrógeno, etc. Doy una explicación formal, racional, a través del logo de ese tema. Y lo mismo pasa de ahí a lo siguiente, a la biología. En la genética tengo que tratarla de la misma forma como trato la química. La genética la trato físicamente y matemáticamente. Y después eso va a entrar a nivel biológico en el concepto de vida, porque la vida tiene que ver con eso. En la vida hay cuestiones matemáticas. Así como la matemática está enraizada en la vida está enraizada de alguna manera dentro de lo que es la matemática, por lo menos en lo que respecta al hombre como tal. El hombre en cierta medida, y valga la redundancia, es la medida de todas las cosas. No de todas las cosas que exceden su naturaleza, es la medida de las cosas referidas a él. O sea, nosotros expresamos al mundo de acuerdo a nuestro pensamiento. Nuestro logo, nuestra razón es tremendamente poderosa, pero está basada en nuestra psiquis. Y nuestra psiquis está basada en nuestra biología. Así como somos biológicamente, así pensamos. Así como pensamos, construimos una especie de sentido común que llamamos lógica. A través de la lógica, la parte formal, y a través de lo formal tratamos de dilucidar el mundo que es propio, que es pertinente al hombre. Pero siempre y sin lugar a dudas, es el hombre quien explica
Y el hombre explica de acuerdo a lo que él entiende, de acuerdo a lo que él ve, de acuerdo a lo que él comprende. Tenemos que entender y aceptar con humildad que nuestro punto de vista humano es el que determina nuestra realidad. Y aquí la palabra importante, es nuestra realidad. Más allá de eso, lo demás es una incógnita que vamos a seguir en otras charlas tratando de develarla.